El presidente por ahora suspendió la agenda, por ahora, para reacomodarse, pero lógicamente no puede, están evaluando, las decisiones están todas por tomarse, están evaluando, es decir, no puede estar todo el día con agenda suspendida, pues si no va a dar sensación de gobierno paralizado, que tampoco es una buena imagen, tiene que mostrar acción. Entonces, una buena manera de mostrar acción es ese anuncio que por supuesto es fuerte, porque hay un sector que lo está esperando hace bastante tiempo, que es sobre todo la clase media, quien no solo es asalariado, sino que de otro contexto. En este es como que un anuncio que huele a poco, decir, bueno, pero además tiene que definir lo otro, porque no puede quedar lo otro en puntos suspensivos. Hay renuncias que, más allá que si entraron formalmente a la mesa de Casa de Gobierno o no se hizo de manera formal, son renuncias que se expresaron, con lo cual tiene que haber una resolución y, por supuesto, tomar básicamente una definición política, ¿no? Claro. Pero sería ¿qué definición va a tomar? ¿Qué camino? ¿Sí? ¿Se corta solo y sigue? ¿O trata de, por ahí, bajar un poco los decibeles, pero también entregando un poco de fortaleza? Pues si sigue débil porque se dio ante las presiones, no es fácil en este momento la decisión que pueda llegar a tomar. Yo creo que cualquiera hoy tiene un algún costo. Tipo de anuncio va a haber, y esto que comentaba Romina recién vinculado al impuesto a las ganancias, podría ser uno porque es algo que ya se viene manejando, no estaría ligado directamente al resultado electoral. Sí, después anunciar un paquete de medidas que lógicamente van a llevar un tiempo más de elaboración, y para lo cual también tiene que saber con qué gabinete cuenta, ¿no? Cuáles son las personas que van a acompañar esas medidas y que van a anunciar esas medidas. Exactamente. Romina dijo la crisis política. Digo, no hay que soslayar que la crisis política es autoinfligida. Acá lo único que pasó, el único hecho que pasó es que fue una derrota electoral el domingo pasado. Que no es un hecho menor. No, no es un hecho menor, pero en definitiva, en la democracia, vos te presentás a elecciones, vos ganás y perdés. Claro, pero digamos, no tiene por qué generar un fue cisma. Sorpresivo. Fue sorpresivo, no lo esperaban ni de un lado ni del otro. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de carácter sorpresivo perder en una PASO? De una elección de medio tiempo, que suele ser, la elección de medio tiempo suele ser adversa para el oficialismo en general, siempre en todos lados, porque es una manera sobre todo para el kirchnerismo. Y también es un llamado de atención en medio tiempo. También en contexto de pandemia, ¿no? Donde los oficialismos siempre tienen un revés electoral. Pero yo digo sorpresivo porque ninguna encuesta, por ejemplo, daba que iban a perder en la provincia de Buenos Aires. Claro. Está bien, Gaby, pero los encuestadores, no por culpa seguramente de ellos, sino porque la gente ya no te dice. Los encuestadores vienen fallando mucho. Sí. Nadie vio venir tampoco. Pero no los la vieron casi venir, 15 vos puntos. diste la palabra. No pero más allá de la sorpresa, me parece que la dureza de la derrota, porque es una de las peores que ha tenido el peronismo, cuando fue junto a una elección, nunca perdió por ahí con tanta dureza. Y con ese guarismo. Con esos números y en algunos lugares que creían como inexpugnables para lo que es el voto peronista. Por ahí la dureza. Pero de todas maneras da para generar esta situación que realmente da para preguntarse, ¿no plantea un escenario peor para el 14 de noviembre? ¿No podés llegar a pensar que el electorado castigaría más aún todo esto, que es una interna expuesta en medio del gobierno? Por eso es importante lo que hagan de ahora en más. Me preocupo, más allá del anuncio, de ganancia y demás, yo me preocupo por ahí porque no me pude rehacer después de la pandemia, porque no llegó a fin de mes, la inseguridad, y del otro lado me responden con una interna que, bueno, está bien dentro del juego de la política, pero pareciera que están en otra sintonía. Hay que resolverlo porque en esa interna de un partido, en medio de una campaña, está el gobierno y por supuesto, ahí estamos todos, de un lado y del otro. ¿Por qué se llega a esta situación? Porque muchos de ayer preguntaban por qué se llega a esta situación. Bueno, porque esa derrota dura planteó dos enfoques distintos, ¿no? Desde el kirchnerismo dijeron, no, necesitamos más kirchnerismo, más plata en la calle, decisiones muy fuertes. Y desde el albertismo le dijeron, no, necesitamos más moderación, volver al Alberto del principio, el que estaba al comienzo de la pandemia junto a Larreta, el que trataba de unir, ¿no? El Alberto original. El Alberto original. El Alberto original. Sin cambios. Si hay cambios, los guardo para noviembre, porque posiblemente haya una derrota. Entonces, en esa derrota meto los cambios. Porque si meto cambio ahora, ¿después qué hago? Vuelvo a cambiar el gabinete. Entonces me reservo los... O sea, Dani, dos enfoques el Alberto original, digo, frente a una situación de derrota fea. El Alberto original, digo, porque claramente la personalidad de Alberto Fernández es la de un tipo que tiene una tendencia a ir para el centro. Conciliadora. ¿Por qué se va del gobierno en el año 2008, después de haber sido jefe de gabinete de Néstor? ¿Por qué se va al año de gestión de Cristina? Porque evidentemente tenían diferentes maneras
de ver la política en ese momento. Sí. Por eso se Pero eso separaron. es lo que le permitió al kirchnerismo en las elecciones traer gente más moderada. Claro, exactamente. Porque sabía Cristina que por ahí la última imagen que dejó como presidenta de dureza no penetraba en todo el electorado, que no es el electorado duro, sino ese que siempre se quiere conquistar, que va para un lado, para el otro, y que por ahí no le gusta el modo del kirchnerismo más puro. Exacto. Tampoco por ahí no termina de casarse con la oposición, entonces va y viene. Y ese tono moderado de Alberto, dijeron, bueno, mira, puede andar. Trajo muchos votos. Trajo muchos votos. Ganó en primera vuelta. También Massa trajo muchos votos que los cosechó Ahora, fíjate, a lo largo de Dani, los años de trabajo si por otro lado. Si se daba esa victoria que pronosticaban las encuestas, fíjate cómo todo hubiese quedado escondido debajo de la alfombra, porque las diferencias están y existieron ya desde hace un tiempo largo. Ahora salieron a la luz. Ahora salieron a la luz por la derrota. También es cierto que el peronismo a la hora de plantear, digamos, diferencias y dirimir internas es más visceral que otros sectores políticos. Sí, pero bueno, totalmente. en este momento el peronismo está gobernando, entonces también tiene que moderar la intensidad de sus debates y de sus internas. También a Mauricio mucho Macri. esto de hacerlas públicas, ¿no? Las distintas situaciones. Sí, de hacerlo todo expuesto. Claro, también a Macri le pedían cambios, ¿se acuerdan? También le pedían cambios, le pedían cambio de gabinete, le cuestionaban a Marcos Peña, ustedes se acordarán. Claro. Pero bueno, bueno, o sea, sucede. También cabe la posibilidad de bueno, no con esta magnitud. Cabe la posibilidad que digamos, bueno, le marcamos la cancha a Alberto, con Alicia, con Axel, con alguna renuncia, y por ahí no magnificaron que lo que se venía después era fuerte. O que por ahí Alberto se le fue de las manos. No tiene un carácter como para dejarse marcar la cancha también. Puede estar ahí. Hay que ver. Esa carta en la baraja, en el mazo. Bueno, hay que ver cómo lo midieron de un lado del otro y si realmente era esto lo que querían lograr, algo de tanto impacto institucional. Hablamos tempranito con Tuni Coleman a las 7 de la mañana y volvemos a hacerlo. ¿Cambió algo, Tuni, en estas casi 3 horas? Hola chicos, ¿cómo les va? Roblito. Bueno, en principio tengo que decirles que hablé con fuentes del gobierno y no ven que se haya cerrado la crisis, ¿no? Es decir, la crisis a esta hora continúa. Se amortiguó un poco con la llamada de Cristina ayer, de Cristina a Guzmán. También se amortiguó un poco con las cuestiones de Massa y Máximo Kirchner, pero sigue muy tenso también, muy tenso. Claro, sigue todavía ahí, sin una definición, básicamente. Decíamos hace un rato, Tuni, sigue sin una definición, sin un punto. Ahí hay que ver, la pelota está del lado del presidente, qué decisión toma, si acepta las renuncias, si no las acepta, si mantiene a los funcionarios que él está defendiendo ya desde hace bastante, aún antes de las elecciones. El presidente no va a hacer nada hoy respecto de esta crisis. Sí se hace el anuncio del mínimo no imponible de 175.000 pesos. Claro, ahora Tuni, hagamos un punto acá, porque es interesante esto que decís. Dejar la crisis que vos decís todavía sigue en este momento en un punto suspensivo, ¿conviene, no conviene? ¿Es bueno para que se enfríe o es malo porque se potencia? De alguna manera a mí me parece que como el presidente sumó el respaldo de los gobernadores, de la CGT, etcétera, etcétera, va a usar estas 24 o 48 horas para fortalecer un poco. Para fortalecer. Y tampoco para no escalar el... Claro, no escalar el conflicto y fortalecerse. Fortalecerse porque está logrando el presidente desde ayer en la tarde muchos apoyos, muestras de apoyo desde algunos tuits y también, bueno, la marcha esta tarde y desde algunos sectores importantes. Pero también apuestan a fortalecerse con este anuncio que vos mencionabas recién, el del mínimo no imponible, muy esperado por un sector, pero que tiene un impacto. Sí. Eso va a pegar, por ejemplo, en los trabajadores, suponete en los camioneros, en los trabajadores del petróleo, en muchos trabajadores como nosotros. Es decir, dejas de pagar el impuesto a las ganancias, lo cual es muy fuerte y muy bueno. Cuando asumió este gobierno pagaban ganancias 2.100.000 trabajadores. Claro.
ahora pagan 1 millón y algo, pasarían a pagar nada más que 500.000. Ahora, Raúl, ¿se va a diluir? Es un anuncio que, por ejemplo, un tema con el que se han hecho una campaña política diciendo que no se iba a pagar. Me da la impresión de que anunciarlo hoy, en medio de esta tormenta política, es como que quedaría ahí medio perdido, ¿no? Porque hoy los flashes van por otro lado. Sí, pero no quiere calentar más la situación. No va a hacer anuncios en este tema. Es decir, respecto de la crisis misma, no va a hacer anuncios. Y los anuncios sobre salarios, fundaciones, me parece que van a ser la semana que viene. Claro. Ahora, bueno, la semana que viene para una definición, pero puede haber un llamado, un encuentro entre ellos, entre Cristina, Alberto. ¿Hay margen para que, por ejemplo, hoy haya un contacto entre ellos, aunque sea telefónico, o está cortado ese diálogo? Bueno, estuvieron juntos anteayer. Se ve que algo no funcionó porque ayer estalló esta crisis. Diría que está tenso, pero que la llamada de Cristina Guzmán muestra que todavía hay puentes y que lo que me han dicho en el gobierno es que no van a permitir que la alianza estalle. No van a permitir que la alianza estalle. Sí. No. Tuni. Es decir, que se van a quitar de esto. Bien, bien, bien. Es importante. Tuni, Gaby. son cerca de las 10 de la mañana y hasta el momento ningún funcionario y ningún referente político salió a hacer declaraciones. ¿Esto cómo se tiene que leer? ¿Están esperando a que sea Alberto el que hable? Por el momento no va a haber declaraciones. La pinta que yo veo es que no va a haber declaración. Es decir, que esto se va a trabajar con cierta bajo perfil, marcado esencialmente por el presidente. Los demás no van a querer dar miradas, van a esperar lo que haga el presidente, y el presidente, por lo que yo pude dialogar, está en la línea de no levantar la temperatura de este conflicto y tampoco, digamos, salir a la cancha cuanto antes a tirar agua para limpiarlo, ¿no? Claro, eso, Tuni, desde el lado de Alberto, ¿no? Tratar de bajar un poquito la tensión, fortalecerse y seguir adelante todos juntos. Pero del otro lado, ¿cuál te parece que es la idea, ¿no? Del kirchnerismo, me refiero. ¿Va a haber más renuncias? ¿Puede haber alguna movida para doblar la apuesta? ¿O por el contrario, ir todos hacia el medio y seguir juntos? Para mí la próxima señal en esto va a ser cuántas renuncias efectivamente acepta. Ese es un tema que va a tener repercusión. Yo, como les dije más temprano, me consta que el presidente iba a hacer igual cambios en el gabinete. Iba a hacer cambios. Sí, pero bueno, ahora hay que mirarlos más con lupa. Claro. A quién cambia y a quién no. Claro, pues eso determina que salga favorecido o fortalecido, si querés, o debilitado, depende a quién cambia y de qué manera lo hace, a quién le acepta, a quién no le acepta. Cada gesto, por supuesto, tiene un impacto en su figura, en principio, y en todo el gobierno. Gracias, Tuni, la seguimos en otro momento, muy claro, como siempre.